Bueno, Dios les bendiga, un abrazo grande para todos, mil bendiciones. Y bueno, les cuento, hoy les quiero invitar para que me acompañen en este viaje que vamos a emprender de la Sierra Cauca. Bueno, voy para mi casa, voy para Sucre, pero les quiero invitar por esta vía de el Mango Cauca. Es una vía destapada. Dios les bendiga a todos, mil bendiciones y bueno, les invito para que viajemos un rato aquí en Pentecostales Activos TV. Entonces les invito para que conozcan esta vía, para los que no conocen la Sierra Cauca. Y bueno, esta vía es un poco, bueno, y miramos que está un poco nublado, parece que fuera a llover, ha estado lloviendo mucho. Bueno, en estos momentos estamos pasando, les voy a mostrar, aquí a mi lado derecho está el nuevo pueblito, que se llama Pueblo Nuevo, que es donde se pensaba reubicar la sierra, pero algunos se vinieron para acá y otros no quisieron realmente reubicarse. Sí, vamos a adelantar un poquito a ver si pueden ver mejor la vista. Este es Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, así se le llama, Pueblo Nuevo. Y bueno, por acá parece que hay mejor vista, vamos a ver. Bueno, siempre es un barriecito grandecito. Allá en la parte de arriba, no sé si alcanzan a ver, sí, es el caserío ya de la Sierra, el municipio de la Sierra, cabecera municipal. Bueno, creo que por aquí hay otra vista mejor, vamos a ver. Bueno, no mejor, pero sí se ve el pueblito. Bueno, continuamos entonces rumbo a el Mango. Rumbo al Mango, eso es el Mango, la Sierra Cauca, donde está el peaje. Bueno, entonces nos vamos en este viaje por esta carretera destapada. Bueno, y no ha llovido, está seco el terreno, está seco. Y bueno, saludar a nuestros estimados oyentes en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Mil bendiciones para todos, siempre saludarles. Y bueno, hoy quiero en este viaje quiero contarles la segunda parte del testimonio. ¿Recuerdan lo que les comenté en uno de mis viajes, de lo que pude vivir en Caquiona? ¿Recuerdan que les comenté que el Señor me usó para levantar una paralítica en ese lugar? Les contaba que la gente se quedó aterrada, que después de Dios levantar esa paralítica, la veían a los 8 días andar por la plaza mercando y quedaban aterrados porque llevaba 2 años que no se podía mover, prácticamente estaba cuadraplégica, no podía mover ni los pies ni las manos. Y la gente empezaba a preguntar qué le pasó, quién la sanó, qué fue. Entonces la gente del lugar decía que fue Dios quien la sanó, que llegó un pastor, la iglesia pentecostal, la llevaron a ese pastor, oró por ella y Dios la sanó. Y entonces la fama no del pastor, no de este siervo, sino la fama de Jesucristo, que Dios puede sanar, que Dios sí tiene poder para hacer cosas grandes. Porque toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza son para Él. Nosotros, yo siempre lo he dicho, somos burros que llevamos a Jesucristo sobre nosotros, que llevamos el mensaje en nuestros labios, que hacemos lo que Él quiere que hagamos y Él nos permite hacer lo que Él quiere por su poder, pero no
no porque nosotros seamos alguien, no, Él es el Todopoderoso. Y entonces les decía que la gente empezó a darse cuenta de que había poder en Jesús. Y les cuento que el síndico, quien era el encargado de la imagen allá en ese lugar, empezó a ir a la iglesia. Es más, algo curioso porque él, la persona, el síndico, él empezó, me preguntó una vez, me dijo, pastor, porque empezó a ir a la iglesia, y me dijo, pastor, ¿será que yo puedo ser evangélico por 3 meses? Porque es que me explicó que después de esos 3 meses le tocaba unas alumbranzas, así se llaman, las misas y unas reuniones que hacen allá en Caquiona en honor de María Concepción, porque así se llama la Virgen, y le llaman cariñosamente Mamá Concia. Entonces me dijo el pastor, ¿será que puedo ser evangélico por 3 meses? Porque después tengo que ocuparme en las alumbranzas. Yo le expliqué, yo le dije, vea, ser evangélico, ser hijo de Dios no es por un tiempo, no es por 1 mes, 2 meses, 3 meses, no. Le dije, esto es ya cambiar de vida. Le dije, uno aceptar a Cristo en el corazón es tener otra vida. Y esto no es por 1 mes, 2 meses, 3 meses, es para toda la vida. Le dije, sin embargo, yo le dije a este varón, sin embargo, entréguese. Que todo aquel que llega a Jesucristo, así sea que ponga plazo, todo el que se encuentra con Jesús, verdaderamente, cuando usted aprende a amar a Jesús, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, cuando usted se lo mete en el corazón, usted no va a querer cambiarlo por nada, por nadie. No hay nada que se pueda comparar a lo que el Señor nos da, al amor de Jesucristo, a sentirlo en el corazón. Y este hombre se entregó al Señor. Y le cuento que gracias a Dios lo pudimos bautizar en el nombre de Jesús. Y siguió. Empezó a ir también el presidente de la Junta Eclesiástica con la familia. Empezó a ir. Les comentaba también parte de ese testimonio que llegó una Semana Santa y salieron a la procesión. Y resulta de que la gente del pueblo no salió a la procesión, no estaban. Entonces el sacerdote empezó a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con la gente? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? Y entonces alguien le dijo, seguro están allá en los evangélicos, seguro están. Ese día teníamos ahora un llamado popularmente un Jueves Santo. Y teníamos una vigilia precisamente esa noche. Teníamos una vigilia. Había mucha gente, yo le pongo más o menos 300 personas por ahí. Por ahí 300 personas estaban ese día en esa vigilia. Y el cura habló con la guardia indígena, con el cabildo, y se fueron con un camión con lazos a prenderme para llevarme al calabozo. Ese día en la vigilia, como había tanta gente, la gente se reunió alrededor mío. Y cuando dijeron los guardas indígenas que me iban a llevar, la gente empezó a decir que tenían que llevar a todos. Si se llevan al pastor, tenían que llevárselo a todos. Y dijeron que no iban a dejar que me llevaran ese día. Aunque antes de eso, antes que sucediera eso, cuando quiero decirle que las paredes del lugar donde nos reuníamos eran de plástico, eran encerradas con plástico, el techo era de plástico.
Y cuando se escuchó que venía la guardia indígena y que bajaron en un camión, que venían por los evangélicos, por el pastor, le cuento, hermanos, que muchos, a manera de anécdota, muchos nos rompieron las paredes del templo. Abrieron el plástico y se metieron, hicieron un agujero, y algunos miedosos se volaron y se fueron. Pero otros se reunieron alrededor de mí y no permitieron que me llevaran. No permitieron, dijeron, por encima de nosotros se llevan al pastor. Ese día, voy a apretar aquí que se me está bajando el celular. Bueno, ahí ya quedó más apretado. Ese día no permitieron que me llevaran al calabozo. Ese día hicimos la vigilia y les tocó devolverse. Y nadie, pues no pudieron llevar a nadie porque éramos muchos. Pero en otra ocasión llegaron 2 veces a una dominical porque, como ya les dije, era prohibido predicar en ese lugar. Estaba prohibido predicar. Entonces, en otra ocasión llegaron, estaba yo haciendo la escuela dominical. Llegaron los guardas indígenas con lazos en su camión y me llevaron. Les cuento que 2 veces estuve, todo el día me metieron al calabozo. Y alguien de los guardas indígenas me dijeron, y pastor, se salvó del cepo. Se salvó del cepo porque estaba en ese tiempo, no había cepo, lo habían destruido. El cepo, para los que no saben qué es un cepo, son 2, ¿cómo se llaman? Listones de madera, tablones que los abren, le hacen un agujero para que la persona meta la cabeza y con las manos abiertas, mete la cabeza y ambas manos, y ese peso, y está ahí la persona cargando ese peso en el cepo, ¿sí? Ese cuartón, y le meten la cabeza y las manos ahí. Y de igual manera le meten ambos pies con los pies abiertos. Y así es es una forma de tortura. Y esa persona me dijo, agradezca, pastor, que no hay cepo, que se nos dañó, si no lo tenían en el cepo. Y eso es lo que hace referencia a la palabra del Señor. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, dice que estaban en el cepo, así estaban, con pies, manos y cabeza en medio de 4 listones o tablones. Y les cuento que, bueno, me salvé del cepo, pero sí estaba en el calabozo. Pero les cuento, mis estimados televidentes, que yo desde allá, desde ese calabozo, desde allá adentro, les hablaba de Cristo, les hablaba del Evangelio, les hablaba de la palabra, les decía que Jesucristo podía salvarlos, que Jesucristo era el camino, muchas cosas les hablaba. Y les cuento, mis amados, que mucho les hablaba desde allá, y cuando me sacaban ya por la noche, pastor, ya se puede ir. Algunos de esos guardias que me escuchaban, ¿sabe qué me decían? Me decían, pastor, todo lo que usted dice es cierto. Dijo, sino que nosotros acá en este pueblo, decía ellos mismos, somos muy brutos, somos muy animales y no entendemos las cosas, pero todo lo que usted dice es cierto. Y sabe que cuando yo salía, cuando me sacaban, hermano, libre ya, podía ir a la casa donde vivíamos, una casa de tabla, sencilla, humilde. Cuando yo salía de ese calabozo, yo sentía, en vez de sentir tristeza, dolor por haber estado allá encerrado todo el día, yo sentía un gozo, yo sentía una alegría, yo sentía una satisfacción de saber
que eso mismo sufrió Jesús, que eso, bueno, peor, Jesús no sufrió nada, pero que eso mismo sufrieron los discípulos, los apóstoles, y peor. Pero yo me sentía contento de sufrir por la causa del Evangelio, por la causa de Jesús. Saber que salía de un calabozo no porque me había robado algo, no porque había peleado con alguien, no porque me cogieron manejando borracho o haciendo algo indebido, sino porque estaba predicando la palabra. Yo me sentía feliz, yo salía contento, yo salía dichoso. Y oiga, curiosamente, las 2 veces que estuve en el calabozo, mi esposa no estaba en ninguna de las 2. Ella no estaba, en ambas ocasiones estaba mi esposa visitando su familia en la Sierra Cauca, de donde vengo precisamente. De modo que después que yo le contaba a mi esposa lo sucedido, ella lloraba, pero pues ya estaba al lado mío, por lo menos no sintió el dolor de que me llevaran para allá y quedarse en la casa, que hubiese sido mucho más duro. Entonces Dios no permitió que pues ella viera eso. Gracias a Dios, Dios es bueno. Mi esposa es muy nerviosa, es bastante nerviosa. Y les cuento que en una ocasión estábamos visitando unos hermanos. Recuerdo tanto, se llamaba la hermana Cándida. Creo que el apellido es Mamián, Cándida Mamián, creo que era el apellido, la familia Mamián, sí. Y cuando llegó un joven, era un hermano de la iglesia que venía del Huila. Y préstele mucha atención porque este testimonio es muy, muy hermoso. Cosas que pasan muy, muy rara vez en la vida, pero que son las que marcan nuestra vida con Dios, nuestras experiencias con Dios. Y le cuento, mis estimados hermanos, que llegó, era un hermano de la iglesia, pero venía del Huila. Y llegó como a eso de le pongo por ahí a las 8 o 9 de la noche. Resulta que en ese lugar uno iba a visitar a los hermanos y a ellos les gustaba que uno llegara a quedarse durmiendo allá en la casa de ellos. O sea que cuando uno iba a visitar a un hermano, uno iba preparado para quedarse en la casa de ellos. Sí, esas eran las visitas, era de días enteros y noches enteras. Entonces llega ese hermano y dice, hermano, estaba triste. Y yo, ¿qué le pasa, hermano? ¿Cómo está? Bueno, me presenté, soy Carlos Alberto Díaz, cuénteme en qué le puedo servir. Él se presentó, me dice, vea, yo soy del Huila, yo asisto a la iglesia pentecostal allá en el Huila. Me mencionó un pueblo, no recuerdo el pueblo. Me dijo, pastor, yo vengo porque mi mamá está agonizando. Mi mamá está en las últimas, se está muriendo. Tiene una enfermedad grave. Y ya mis familiares, dijo el hermano, mis hermanos, sobrinos, ya llegaron, unos de Cali, unos del Valle, otros del Huila, de varios lugares. Ya trajeron ataúd, ya, hermanos, así era la cosa, ya habían traído el ataúd. Estaban esperando que se muriera esa persona. Y me dijo ese hermano, yo quiero que usted vaya y ore por ella, porque mi familia es muy religiosa y no creen al Evangelio. Yo soy el único que creo en mi familia. Y yo tengo fe, me dijo ese hermano, yo tengo fe que si usted ora, Dios va a hacer un milagro en mi madre. Dios va a hacer algo. Y mi familia va a creer. Le recuerdo, eran como las 8 o 9 de la noche, algo así. Yo le dije a ese joven, le dije, hermano Julano, ok, si usted tiene fe, no hay problema.
Le dije, mañana madrugo a las 5 de la mañana, dígame por dónde es. Yo no conocía porque llevaba muy poco en ese pueblo, Caquiona, Almaguer, Cauca. El hermano me dice, no, pastor, yo quiero que usted vaya ya mismo, porque ella está agonizando. No hay más tiempo, me dice él. Y en moto, vivía ese joven en moto, como a unos 15 minutos en moto. A pie había por ahí, no sé, hora y media por ahí a pie, más o menos hora y media. Y entonces yo le dije, no, mañana a las 5 me voy de acá y le llego a la casa, le llego a su casa. Entonces él me dijo, bueno, pastor, está bien, yo lo espero. Aunque él tenía la duda, él decía, no, pastor, de aquí a mañana no aguanta, se habrá muerto. Y sabe, hermano, a mí se me vino inmediatamente a la mente, al corazón, se me vino el pasaje donde Jesús le dice a los discípulos, Lázaro ha muerto. Y le dice, mañana voy a despertarle. A mí se me vino a la mente ese pasaje. Pero ¿sabe por qué no me fui inmediatamente? ¿Sabe por qué en ese momento no me fui? Porque esa noche, hermanos queridos, yo tenía que buscar la presencia de Dios. Esa noche tenía que estar de rodillas con el Señor. Esa noche pasé horas orando, hablando con Dios y diciéndole que hiciera la obra que se necesitaban, esas obras en ese pueblo, para que la gente creyera en el Evangelio, porque estaba prohibido predicar la palabra de Dios. Y entonces les cuento, mis amados, que después de haber orado, después de haber estado en la presencia del Señor, me fui, sí, eran las 5 y pasaditas para ese lugar. Me fui, me llevé a un hermano, recuerdo tanto, se llamaba el hermano Elber Mamián. Me fui con él. Él conocía dónde era, me mostró, bueno, era de la carretera, tocaba bajar a una casita de la carretera, como unos 30 metros, cerquita de la carretera. Les cuento que cuando llegamos a ese lugar, apenas llegamos, la gente estaban gritando y decían, se murió. Hermanos, les cuento que uno siente, yo sentí un frío en mi cuerpo. Y por un momento sentí que había llegado tarde. Por un momento sentí que había llegado tarde. Y les cuento que yo ahí en ese momento, cuando sentí ese frío y como un susto, les cuento que le dije, Señor, aquí estoy. Yo no tengo nada, pero tú eres el Todopoderoso, tú te puedes glorificar. Bajamos, llegamos a la casita, la gente estaba gritando y estaba llorando y estaban diciendo, se murió. Cuando llegué inmediatamente, entré a la cama donde la tenían. Los hijos estaban llorando, gritando, estaban desesperados. Es una escena que usted se la puede imaginar, de desesperación. Era una escena de dolor en ese momento. Y claro, cuando llegué y la miré, estaba agonizando esa señora. Hermano, yo no tuve tiempo de más nada. Yo saqué mi Biblia, leí la palabra del Señor. Recuerdo tanto Isaías 53, donde dice, llevó Él nuestras enfermedades
sufrió nuestros dolores. Leí ese capítulo, el hermano, el que fue por mí, estaba llorando. Yo le dije, acérquese, hermano. Le dije al hermano Elber, al que me acompañaba, acérquese y vamos a orar por esta persona. Y le dije a los que estaban ahí, les dije, acérquense y cierren los ojos y ayúdenme a tener fe que Dios va a hacer algo. Y les cuento, hermanos queridos, que yo hice una oración de fe. Yo ese día hice una oración de convicción, de seguridad, que Dios iba a hacer una obra grande y que Dios se iba a glorificar. Ya había tenido la experiencia de que Dios había levantado a esa mujer paralítica y tenía la plena confianza también de que Dios iba a levantar a esa moribunda. Y le clamé al Señor con esa fe, con esa convicción. Y le cuento, hermano, que con autoridad le dije, en el nombre de Jesús, eres sana, eres libre. Y en el nombre de Jesús, levántate, así le dije. Y le cuento, hermano, que gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Si usted quiere, dele un aplauso al Señor en esta hora, hermano. Dele un aplauso al que puede hacer maravillas, al que puede hacer milagros, al que puede hacer prodigios. Cuando yo le dije en el nombre de Jesús, levántate, hermano, esa persona que hacía unos minutos estaba agonizando, se sentó inmediatamente. La gente que estaba llorando, gritando cuando llegamos, al ver que esa persona se sentó en su cama moribunda, en su lecho de muerte, se sienta esa persona, gloria a Dios. ¿Sabe por qué se sentó? Porque se encontró en ese momento con la vida. Se encontró con Jesucristo. Se sentó porque se encontró con el único que puede dar vida y vida en abundancia. Le cuento, hermano, que esa persona, cuando se sienta, sucedió lo mismo que con la cuadraplégica. Inmediatamente dijo, tengo hambre. Le dije, dele de comer, dele de comer. Y le trajeron comida, porque les cuento que en estos lugares del Cauca, cuando hay velorio, dan sancocho, dan gallina, de todo dan. Porque es una costumbre y precisamente ellos estaban preparados para la muerte, estaban preparados para velorio, estaban preparados para entierro. Oh, pero cuando Cristo llega, hermanos, hay vida y vida en abundancia. Cuando Cristo llega, la muerte tiene que huir, porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa mujer se para, empieza a comer y le cuento, hermano, que Dios le devuelve la vida y la sana completamente a esa persona. Aunque ya tenía sus años, pero Dios hizo un milagro grande. Y les cuento, hermanos queridos, que las personas que iban a enterrar y a velar a esa señora, les tocó devolverse para sus casas, porque esa mujer quedó libre, quedó sana, quedó con vida. Al rato se paró, quedó aterrada, porque en la condición en que estaba ni siquiera se daba cuenta que toda su familia estaba reunida. Gloria a Dios. Y les cuento que el ataúd que tenían listo para ella, les tocó ponerlo en el soberano, en el cielo raso por allá arriba, guardarlo, porque Dios no permitió que esa señora muriera. Hermano, Dios es grande, Él hace maravillas. Y les cuento, hermanos, que la gente, al ver lo que Dios estaba haciendo, al ver cómo Dios estaba glorificando en ese lugar, la gente empezó a entregar su vida al Señor. La gente empezó a llegar, a buscar la iglesia, hermano, porque
Como les decía, hermano, la gente no necesita palabra vacía, la gente necesita palabra de Dios, palabra con poder, palabra con autoridad. La gente necesita un mensaje distinto. La gente necesita un mensaje diferente. La gente necesita un mensaje que transforme la vida, la mente y el corazón de las personas. Y la palabra del Señor dice que estas señales seguirán a los que creen. Quiero decirle, hermano, que Dios puede hacer maravillas, Dios puede hacer milagros. Dios puede y sigue haciendo milagros. Sino que a veces nos quedamos callados. A veces no publicamos lo que Dios ha hecho. A veces no publicamos las grandes maravillas que Dios hace, los grandes prodigios que Dios hace. Y yo quiero decirle, hermano querido, ese problema que usted tiene, esa situación que usted tiene. No sé si tienes problemas en tu hogar, con tu familia. No sé si tienes problemas en tu trabajo, en tu vida espiritual. Hermano, el Cristo que tú tienes y que yo tengo es un Cristo maravilloso, es un Cristo de poder y de autoridad. El Cristo que predicamos todavía sigue haciendo milagros, sino que a veces nos hace falta la fe, a veces no le creemos a Dios. Hermana que me está escuchando, que está viendo este video, que tiene sus hijos inconversos, sígale clamando a Dios. Siga orando, siga pidiendo, siga intercediendo, que Dios en su momento va a orar. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, es lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermano querido, tenga fe. El Cristo que adoramos es un Cristo maravilloso, es un Cristo glorioso, es un Cristo que se hace sentir cuando tú le pides con fe. Gloria al Señor. Y le sigo contando, la gente empezó a irse, hermano, a congregar. Empezó a llenarse, hermano, ese lugar. Nos tocó ampliar el sitio porque no cabíamos. Como era un pueblo pequeño, la gente iba a ese lugar. Y se entregó otra persona que nos alquiló una de las casas ya en el pueblo, porque como les contaba en el testimonio anterior, que lo pueden encontrar aquí en mi canal Pentecostales Activos TV, como Dios levanta una paralítica, así lo pueden encontrar. Les cuento, hermanos, que se entregó una persona que tenía casa en el pueblo y me dijo: pastor, ya no vivo acá, yo le voy a alquilar mi casa. Imagínense, nos cobraba apenas 20,000 pesos el mes. Bueno, estamos hablando de ya hace 18 años, por ahí más o menos. Pero bueno, 20,000 pesos no era mucho. Entonces nos fuimos a vivir en el pueblo. Cuando la gente se dio cuenta, hermanos queridos, que el pastor de la iglesia pentecostal estaba viviendo en el pueblo, empezaba la gente a decir, los enemigos del evangelio, a mirarnos mal y a decir que iban a tumbar la casa, que iban a tumbar el lugar. Y así nos decían. Y cuando pasábamos por el pueblo, la gente empezaba a mirarnos mal, a decirnos cosas. Entre ellas, ahí va ese ladrón, ahí va esa persona, ese foráneo, así nos decían, foráneo, el forastero le dicen foráneo. Y vivíamos en el pueblo, pero seguíamos predicando allá en ese lugar, como a 40 minutos del pueblo, nos tocaba irnos a pie. Y les cuento, hermanos queridos, que el pueblo, la gente del pueblo se rebotó. El cabildo indígena se enojaron de tal modo que convocaron a una asamblea general. Todos tenían que asistir a esa asamblea. Todos tenían que ir a esa asamblea. Era obligatorio para
los indígenas cuando convocan asamblea es obligatorio ir. No es si quiere ir, tienen que ir. Y les cuento, hermanos queridos, que el tema que se iba a tratar en esa asamblea era el destierro del pastor de la iglesia pentecostal. Esa es una de las penas más duras que le imponen a una persona que vive en un resguardo indígena. Y cuando la persona se porta mal, cuando la persona va en contra de las leyes indígenas, bueno, en algunos pueblos le aplican la pena de muerte, cuando ya es demasiado grave, pero la que le sigue es la pena del destierro. Y el destierro consiste en que la persona debe irse del lugar, le dan unos días para irse y no puede volver al lugar. Y lo despojan de todo lo que tiene, si tiene casas, si tiene tierras, lo despojan de lo que tiene. Porque las tierras en los resguardos indígenas no se compran, se adjudican. Es decir, el gobierno les da tierras y ellos le adjudican las tierras a las personas cuando las necesitan. O sea que en un resguardo indígena las personas no pueden vender las fincas porque son adjudicadas. Entonces, toda esa asamblea, hermanos, se reunió para hablar ese tema. Yo le avisé a mis directivos, bueno, enviaron un emisario, enviaron un delegado, que fue el pastor William Jiménez, en ese tiempo, delegado de los directivos. Y empezaron a debatir qué iban a hacer conmigo, porque ese era conmigo y con los evangélicos, porque para ellos el ser evangélico era traicionar la fe de ellos, porque ellos creían y argumentaban que el evangelio en ese lugar era atentar contra la creencia ancestrales que ellos tenían, porque el evangelio, ya la persona en el evangelio no iba a adorar a Mama Concia, a María Concepción, así le decía Mama Concia. La persona que se convertía al evangelio ya no iba a ir a las alumbranzas, ya no iba a ir a las procesiones y no iba a participar en muchas cosas que ellos practican. Entonces ellos argumentaban que al cambiar o sea que al llegar al evangelio iban a cambiar las tradiciones y atentaba contra sus creencias ancestrales. Y entonces, en esa asamblea tomaron la determinación que al pastor de la iglesia pentecostal, o sea, a este servidor, Carlos Alberto Díaz, tocaba aplicarle la pena del destierro. Y les cuento, hermanos queridos, que se llegó al consenso y todos estuvieron de acuerdo que yo tenía que ser desterrado del resguardo indígena y nunca más volver a ese lugar. El otro punto ya era ¿cuántos días le damos para desocupar? Recuerdo, hermanos queridos, que unos decían que desocupe hoy mismo, que se vaya hoy mismo. Otros decían, démosle 3 días. Otros decían, démosle 1 semana para que se despida de las ovejas que él tiene, de su iglesia. Otros decían, no, démosle solo 5 días. Y les cuento, hermanos queridos, que se votó que solamente me dieran 5 días para despedirme, para arreglar las cosas. Pero les cuento, hermanos, que yo no quería salir. Ojo, que el que no acata las leyes, al que se le aplica el destierro y no obedece, entonces le aplican la pena de muerte. Esa es la ley.
Pleno siglo XXI y no, de pronto uno no cree que eso suele suceder, pero sí es así. Y les cuento, hermanos queridos, mis directivos, como ahí mandaron pues al representante, él se comunicó con los directivos distritales aquí del Distrito 6, valga la redundancia. Entonces los directivos dijeron, no, él tiene que salir inmediatamente, que se despida, y que salga. Entonces, hermanos, yo dije, yo doy la vida por el Señor si me toca. Eso pensé yo. Pero los directivos dijeron, no, que salga. Y les cuento, hermanos queridos, que me tocó salir. Recuerdo tanto que en esa, bueno, antes de contarles cómo fue la salida, en esa asamblea cogían a los evangélicos, hermano, los paraban. Eso era como de película, eso era como en los tiempos antiguos, como en los tiempos de la Inquisición, hermano. Llamaban a los evangélicos, uno por uno, y les decían, usted renuncia al evangelio o renuncia al resguardo. Así se la pusieron. Y ojo, que renunciar al resguardo era renunciar a todo, porque vuelvo y repito, las tierras las adjudican, le quitaban las tierras. Los indígenas tienen aquí en el Cauca un carnet que se llama el carnet de salud. A ver cómo se llama. Bueno, igual ese carnet es muy bueno, y les cubre todo. Y bueno, la educación para ellos es gratis. Bueno, una cantidad de cosas. Y resulta, hermanos queridos, de que cuando salían los hermanos y les preguntaban, renuncia al evangelio, renuncia al resguardo, ¿sabe qué decían ellos, hermano? Y a mí me salían las lágrimas, a mi esposa también. Ellos decían, renunciamos primero al resguardo que renunciar a Jesucristo, porque Jesucristo nos ha salvado. Y ellos sabían, hermano, lo que implicaba renunciar al resguardo y lo que les iba a suceder, pero ninguno de ellos dijo, no, yo renuncio a Jesús. Ninguno de ellos. Todos decidieron seguir a Jesús a pesar de que los pusieron contra la espada y la pared. Gloria a Dios, porque eso es lo que hace Dios. Cuando uno conoce a Dios, hermano, usted no deja a Dios, sabiendo cómo es de bueno y de misericordioso. Y les cuento, mis estimados hermanos, que se llegó el día en que nos tocó salir. Bueno, el carrito, porque en ese tiempo apenas recién salidos al ministerio, duramos solamente 8 meses en ese lugar de Caquiona, solo 8 meses. Pero Dios hizo cosas grandes. Dios salvó a muchos, bautizamos muchas personas, gracias a Dios. Y salíamos no derrotados, no. Nos sacaron por consenso del resguardo indígena, pero Dios hizo grandes cosas, hermano. Y salvó a muchos de tal manera que derrotados no quedamos. La congregación quedó allá para visita. Bueno, les cuento que me tocó quedarme un mes cuando salimos como hicimos el último culto de despedida, hubo mucha gente. Salimos terminó el culto como a las 8, 9 de la noche, salimos de allá como a las 11, llegamos donde mi suegra, recuerdo tanto, acá a la sierra, llegamos como a las 2 o 3 de la mañana.
Y les cuento que estuve un mes mientras me ubicaban ahí en la Sierra Cauca. Después nos ubicaron con mi esposa, porque en ese tiempo no teníamos hijos todavía. Nos ubicaron en La Vega, Cauca, por la misericordia de Dios. Fuimos los primeros pastores ahí, en La Vega, Cauca. Los primeritos llevando la palabra de Dios ahí a La Vega, Cauca. Hace ya 18 años, hermanos queridos. Y les cuento que Dios ha seguido haciendo obras grandes. Bueno, después, si Dios permite, porque ya estamos llegando a la Panamericana, ya estamos a punto, allá donde ven ese como un derrumbe rosado, ya por ahí pasa la Panamericana. En otra ocasión, mis amados, en otro viaje, estaré compartiéndoles otro testimonio, cómo llegamos a La Vega, cómo Dios hizo cosas grandes también allá en ese lugar de La Vega, cómo el Señor también nos usó de manera especial. Y así, bueno, en estos viajes, hermanos queridos, van a ir ustedes conociendo mucho de la vida de este siervo del pastor Carlos Alberto Díaz, y cómo Dios ha venido obrando, cómo Dios ha venido usándome. Y gracias le doy a Dios, porque servirle a Él es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Servirle al Señor, servirle a este Rey maravilloso. Gloria a Dios. Y bueno, así hemos llegado, mis estimados, al lugar de El Mango, ya a la Panamericana. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Muchas gracias, hermanos queridos. No se olvide de compartir el video, no se olvide de suscribirse al canal, no se olvide darle like al canal Pentecostales Activos TV. Un abrazo enorme para todos. Bueno, un día de estos viajaremos también por esta Panamericana, de Bordo a Popayán, contándole historias, y así estaremos conociendo también de la geografía caucana. Y este es el peaje de El Mango, la Sierra Cauca. Peaje del Bordo, pero bueno, creo que esto pertenece a la sierra, lo que le llama peaje del Bordo. Mil bendiciones para todos.